Una niña de 3 años cae a la piscina y se ahoga. Y cuando todo parecía perdido, el hijo de la cocinera se arrodilla a su lado, pone la mano sobre su abdomen y hace una petición con toda su fe. Dios, tráela de vuelta. Lo que sucede en los segundos siguientes te hará replantearte todo lo que crees sobre los milagros. Aquella tarde en la mansión de Isabel parecía sacada de un catálogo de lujo. Empresaria exitosa, dueña de una cadena de boutiques de marca, ella disfrutaba ostentar. Una vez al mes, reunía a sus amigas más ricas para un almuerzo digno de revista. Las mesas estaban decoradas con flores carísimas, cubiertos de plata, copas de cristal reluciendo bajo la luz natural que entraba por las enormes ventanas. Meseros deslizaban bandejas con prosecco y las risas ecoaban por el salón como una sinfonía de vanidad. Isabel, una mujer rubia de 35 años, circulaba por el ambiente con esa mirada altiva de quien sabe su propio valor, o al menos le gusta creerlo. En la cocina el ambiente era otro. María, la cocinera de la casa, mujer sencilla y de rasgos cansados, trabajaba con dedicación, como lo hacía todos los días. Ella y su hijo Mateo, un niño de apenas 10 años, eran pobres, humildes, pero llevaban una fe inquebrantable en Dios. Las manos ágiles de María movían ollas, acomodaban bandejas, finalizaban postres. A su lado, Mateo corría de un lado a otro, cargando platos, organizando bandejas, siempre listo para ayudar. La relación de los dos iba más allá de lo que se espera entre madre e hijo. Era pura complicidad. Mateo conocía cada expresión de su madre, cada mirada de cansancio disimulada con una sonrisa. Y, a pesar de ser solo un niño, ya cargaba un sentido de responsabilidad que pocos adultos tenían. Pero era en el jardín donde el corazón de Mateo se dividía. Lucía, la hija de 3 años de Isabel, corría de un lado a otro, jugando sola cerca de la piscina. La niña, con sus rizos sueltos y vestido blanco flotante, era un torbellino de energía e inocencia. A pesar de la diferencia social que separaba a sus familias, Lucía y Mateo habían creado un lazo especial. Él la protegía como a una hermana mayor, observaba cada paso de la pequeña, siempre atento a cualquier señal de peligro. Sabía que Isabel no veía con buenos ojos esa amistad y ya había escuchado más de una vez a la patrona decir que Lucía necesitaba amigos de su mismo nivel. Pero eso nunca fue suficiente para alejarlos. Mientras las invitadas se divertían con conversaciones sobre viajes internacionales, cirugías plásticas y ropa de diseñador, una de ellas interrumpió la charla para elogiar el postre. «Isabel, esta tarta está maravillosa. En serio, ¿dónde conseguiste esta receta?» La pregunta salió fuerte, como todo en aquel círculo de mujeres que siempre hablaban en tono exagerado. Isabel dejó de mover su collar de perlas y con una sonrisa forzada respondió en un tono cargado de ironía. «Ah, la hizo mi cocinera, con la ayuda de su hijo, claro, ese pequeño ayudante de cocina que arrastró hasta aquí, hasta que los dos se defienden bien en la cocina, ¿eh? Pero el problema es que viven rezando, creen que Dios va a resolver todo en sus vidas. Esa fe ciega me saca de quicio. ¡Cuánta ilusión!». Las carcajadas fueron inmediatas, una más alta que la otra. El sonido atravesó las paredes y llegó a la cocina como un golpe sordo. María, con las manos aún sumergidas en el fregadero, se detuvo por un instante. Tragó en seco, respiró hondo y siguió trabajando, como si no hubiera escuchado nada. Pero sus ojos llenos de lágrimas la delataban. Mateo también escuchó. Mientras alineaba las copas en una bandeja, quedó paralizado por algunos segundos. Los hombros del niño bajaron, su mirada se fijó en su madre, y por dentro, una mezcla de tristeza y vergüenza ardió fuerte, pero no dijo una palabra. Mateo estaba atareado, con los brazos ocupados cargando una bandeja llena de vasos y copas que debía llevar a la despensa. En la carrera entre la cocina y el pasillo de servicio, apenas tenía tiempo para respirar. María, preocupada por los últimos detalles del postre,
Aún le daba pequeñas instrucciones a cada minuto. El niño obedecía sin quejarse, pero una inquietud extraña comenzaba a crecer dentro de él. Ya hacía algunos minutos que no veía a Lucía. Algo dentro de sí lo incomodaba, como un peso en el pecho, una sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Cuando finalmente logró terminar de arreglar la última vajilla, Mateo se detuvo por un segundo, jadeante, pasando la mano por su frente sudorosa. Fue entonces cuando el pensamiento vino como un rayo. Lucía. Ella estaba jugando cerca de la piscina. El escalofrío que recorrió su espalda fue tan fuerte que lo dejó sin aliento. Su estómago se revolvió en el mismo instante. Un pánico silencioso se apoderó de él. Sin pensarlo 2 veces, soltó el trapo de cocina que sostenía, atravesó la cocina como un rayo y empujó la puerta con fuerza. El ruido de la madera golpeando llamó la atención de María, pero el niño ya estaba lejos, corriendo como un desesperado hacia el jardín. Al llegar a la piscina, el mundo de Mateo pareció detenerse. Allí, flotando en medio del agua cristalina, estaba Lucía, de cabeza hacia abajo, los rizos dorados esparcidos como una corona de hilos pálidos, el vestidito blanco flotando como una flor sin vida. La imagen fue tan brutal que su corazón casi se detuvo junto con ella. Un grito contenido rasgó su garganta, pero el niño no tenía tiempo para el miedo. De un salto, se arrodilló en el borde de azulejos y con ambas manos temblorosas jaló el cuerpecito de la niña con toda la fuerza que tenía. Su piel estaba fría, su rostro sin color, sus labios amoratados. Mateo colocó a Lucía acostada ahí mismo, en el suelo mojado que rodeaba la piscina. Las lágrimas comenzaron a brotar antes siquiera de que él lo notara. Con el cuerpo temblando de miedo, empezó las compresiones torácicas, intercalando con respiración boca a boca, como había visto una vez en la televisión. Sus pequeñas manos temblaban tanto que apenas podía mantener el ritmo. Presionaba el pechito de la niña, contando en voz alta, desesperado: 1, 2, 3, 4. Por favor, Lucía, vuelve, por favor, vuelve conmigo. A cada intento, la angustia solo aumentaba. Ninguna reacción, nada. El ruido de la carrera llamó la atención de Isabel, que al oír los gritos de la cocina y el alboroto en el jardín, salió de la casa apresurada, los tacones haciendo eco en las piedras del camino. Al llegar y ver a su hija inmóvil en el suelo, la escena la golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus ojos se abrieron de par en par y con la voz quebrada gritó: «¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí?». Mateo, con el rostro empapado de llanto, respondió en un sollozo alto, casi gritando de desesperación: «Ella cayó en la piscina. No despierta. Está inconsciente». Su grito fue como un golpe. Isabel llevó las manos a la boca, dio un paso atrás tambaleándose incrédula. Isabel se arrodilló al lado de su hija, sacudiendo su pequeño cuerpo, llamándola entre lágrimas: «Lucía, hija, respóndeme, por favor, abre los ojos». Pero nada. La desesperación se apoderó de todos alrededor. María también llegó, pero quedó paralizada, a lo lejos, llorando en silencio. Mateo, completamente en pánico, reinició las compresiones. Las lágrimas caían sobre el rostro de su amiga. El niño sentía que su mundo entero se desmoronaba. Fue entonces cuando, en medio de aquel caos, hizo la única súplica que su corazón pudo formar: «Dios, tráela de vuelta, por favor, te lo ruego». Fue en ese instante que algo inexplicable ocurrió. Mateo sintió un calor fuerte invadir su propio pecho y bajar por sus brazos. Las palmas de sus manos comenzaron a arder, como si una llama invisible estuviera allí. Miró hacia abajo y con los ojos muy abiertos vio una luz dorada, suave pero intensa, irradiando de sus propias manos. Era como un brillo cálido, palpitante. Isabel, que estaba a pocos centímetros, también lo vio. Quedó completamente inmóvil, sin poder entender. El asombro estampado en su rostro
Era tan grande que hasta olvidó llorar. Segundos después, un espasmo, débil al principio, luego más fuerte. Lucía empezó a toser de repente, como si un viento nuevo hubiera invadido sus pulmones. Una gran cantidad de agua fue expulsada por su boca, haciendo que su pequeño cuerpo se retorciera. El llanto vino enseguida, un llanto fuerte, ronco, desesperado, pero vivo, viva. Mateo, sin poder contener la emoción, la tomó en brazos y la abrazó fuerte, como si quisiera protegerla del mundo entero. Sus lágrimas se mezclaron con el cabello mojado de su amiga mientras repetía en voz baja, con la voz quebrada y el corazón aún acelerado: «Todo está bien, vas a estar bien, estoy aquí contigo». Mateo aún sostenía a Lucía en brazos, el pequeño cuerpo de ella temblando de miedo, con el rostro enterrado en su hombro mientras sollozaba sin parar. El niño intentaba calmarla, susurrando palabras de consuelo entre una lágrima y otra. «Todo está bien, estoy aquí, ya estás a salvo», repetía con la voz entrecortada. Sus ojos seguían rojos, el pecho subía y bajaba de forma descompasada. La adrenalina corría por sus venas como si el corazón fuera a explotar. Alrededor, las amigas de Isabel se acercaban despacio, todas con expresiones de asombro, como si no supieran si debían conmoverse por lo que acababan de ver o por lo que aún estaba por venir. Isabel, que hasta entonces permanecía arrodillada junto a su hija, parecía paralizada, mirando la escena como si intentara entender lo que acababa de suceder ante sus propios ojos. La imagen de Mateo con aquella luz dorada en las manos seguía vívida en su mente, pero en lugar de permitir que la emoción la dominara, su semblante comenzó a endurecerse. En un movimiento brusco, se levantó, secándose el rostro con rabia, como si quisiera borrar cualquier rastro de fragilidad. Luego, avanzó con pasos firmes hacia el niño y sin ninguna gentileza arrancó a Lucía de sus brazos. «Dámela, ahora», dijo en un tono autoritario, casi gritando. «No vuelvas a tocar a mi hija». «¡Nunca más!», disparó Isabel con una voz cortante como una navaja. El tono de frialdad fue tan cruel que, por un segundo, incluso las amigas que observaban la escena bajaron la mirada, avergonzadas. Mateo se quedó estático, con las manos aún suspendidas en el aire, como si no supiera qué hacer con ellas. Su respiración falló por un instante, y su mirada, que antes cargaba un alivio emocionado, ahora solo reflejaba dolor y humillación. Pero con la voz quebrada y el rostro aún empapado de lágrimas, encontró fuerzas para decir: «Yo solo intenté ayudar, no hice nada malo. Dios me usó. Fue Él quien salvó la vida de su hija». Las palabras salieron temblorosas, pero verdaderas. Isabel soltó una risa seca y burlona, como si la frase de Mateo fuera lo más absurdo que había escuchado. Cruzó los brazos y con la mirada cargada de desprecio, replicó con crueldad: «Ah, claro, Dios te usó. ¡Qué historia tan ridícula!». Francamente, Mateo, deja de decir tonterías. Esa manía de ustedes de creer que Dios está prestando atención a lo que hacen, ustedes no son más que cocinera y ayudante de cocina. No metas a mi hija en sus locuras». Lucía, aún llorando, extendió sus bracitos hacia él, llamándolo bajito entre sollozos: «Mateo». Pero Isabel la abrazó con fuerza, como si quisiera crear una barrera física entre ellos dos. «Basta, Lucía, no es momento para eso», dijo, acomodando el cabello mojado de la niña. María, a lo lejos, observaba todo con el corazón destrozado. La cocinera llevó la mano al pecho, luchando por contener el llanto. Sabía que aquel rechazo era más que una reacción impulsiva. Era el orgullo herido de una mujer que jamás aceptaría deberle algo a personas que siempre había despreciado. Mateo bajó la cabeza, las lágrimas seguían cayendo en silencio y dio un paso atrás, intentando alejarse de la escena. El pequeño sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies.
«Ven, hijo, vamos a salir de aquí», susurró María, tirando de él con delicadeza por el brazo, mientras los dos se retiraban discretamente. Isabel, al notar las miradas de sus amigas, intentó disimular su propio nerviosismo. Enderezó los hombros, respiró hondo y con una sonrisa forzada, habló lo suficientemente alto para que todas la escucharan. Solo fue un susto, una coincidencia. Esas cosas pasan con los niños. Probablemente solo resbaló y cayó. Las palabras salieron rápidas, como si quisiera borrar el recuerdo de todo lo que acababa de presenciar. Una de las amigas, aún sin reacción, intentó preguntar algo. Pero, Isabel, tú viste esa luz, pero fue interrumpida con un gesto firme de la anfitriona. Está todo bajo control. Ya pasó. Vamos. Por favor, regresen adentro. Mateo, al oír aquello, sintió un dolor en el pecho como nunca antes había sentido. Era como si todo lo que había hecho, toda la desesperación, todas las oraciones, todo el milagro que presenció, hubiera sido reducido a una simple coincidencia. Apretó los puños, luchando por contener el llanto, y dio un paso más hacia atrás, escondiéndose detrás de una columna del jardín. María fue hacia él, lo abrazó por los hombros y susurró con la voz quebrada: «Déjalo, hijo. Dios vio todo. Solo Él sabe la verdad». El niño respiró hondo, pero el nudo en su garganta parecía imposible de deshacer. Al día siguiente, como si nada hubiera pasado, Isabel se encargó de reforzar su versión de los hechos. Llamó a cada una de sus amigas, contando en un tono ligero y hasta risueño que el episodio de la piscina no fue más que un pequeño susto, una travesura infantil, y que todo se resolvió rápido. Es increíble cómo la gente exagera. Ya andan diciendo que fue un milagro. ¿Puedes creerlo?, dijo, soltando una risa nerviosa durante una de las llamadas. Ni una palabra sobre lo que hizo Mateo, ni una mención al momento de desesperación, mucho menos a lo que presenciaron con sus propios ojos. El orgullo de Isabel era demasiado grande para admitir lo contrario. Había pasado una semana desde el día en que Lucía casi perdió la vida en la piscina. La mansión de Isabel, que en los primeros días permaneció en silencio, pronto volvió a su rutina de fiestas, reuniones sociales y ostentación. Como si el episodio traumático jamás hubiera existido, la empresaria retomó su agenda llena de compromisos. Sus tacones volvieron a resonar por los pasillos de mármol. Su voz volvió a dominar los ambientes con órdenes secas y ásperas. Las amigas regresaron a frecuentar la casa, y todas, siguiendo el tono de Isabel, fingían que nada extraordinario había ocurrido aquella tarde soleada. Mateo y María siguieron con sus vidas, trabajando en silencio, soportando miradas de desprecio y una indiferencia cruel. Esa semana Mateo parecía más callado que nunca. Cada vez que veía a Lucía, intentaba sonreír, pero había una nueva distancia entre ellos. Isabel ahora se encargaba de mantener a su hija lejos de él. Siempre que Lucía intentaba acercarse, su madre la jalaba con firmeza, diciendo frases como: «Ven aquí, ya basta de estar detrás de gente que no es de nuestro nivel». A cada palabra dura, el niño tragaba en seco, pero dentro de él, la tristeza solo crecía. La noche del viernes, Isabel salía de un evento de gala en el centro de la ciudad. Vestía un vestido largo, de color oscuro, y llevaba en el rostro el mismo aire arrogante de siempre. Había bebido más de lo habitual, pero, como siempre decía, sabía muy bien su límite. Entró en su auto importado, encendió el motor con prisa y aceleró, ignorando los mensajes de voz que llegaban al celular a cada minuto. La carretera de regreso a casa le era conocida, y Isabel la recorría casi en automático, con la radio tocando alguna canción de moda a la que ni prestaba atención. La noche estaba oscura, con pocas luces a lo largo de la carretera. Una fina llovizna comenzaba a caer, dejando el asfalto resbaloso. Isabel, impaciente, cambiaba de carril con rapidez,
bufaba ante cada coche lento que aparecía frente a ella y aún intentaba de vez en cuando responder un mensaje en el celular, sosteniendo el volante con una sola mano. El sonido del neumático deslizándose en el asfalto mojado llegó antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. En un segundo, el auto perdió adherencia. Isabel giró el volante hacia la izquierda con fuerza, pero ya era demasiado tarde. El vehículo derrapó violentamente, giró en medio de la pista y, como si fuera arrojado por una fuerza invisible, volcó 2 veces antes de quedar boca abajo a un lado de la carretera. El parabrisas estalló como una explosión de cristales, las bolsas de aire se activaron y el sonido metálico del impacto se mezcló con la alarma estridente del propio auto. Dentro del vehículo, Isabel quedó inmóvil. La sangre corría por su frente, los ojos entreabiertos, el cuerpo tirado en el asiento como una muñeca sin vida. Durante largos minutos, solo el sonido de la lluvia fina llenaba el silencio de la noche. La noticia del accidente corrió rápido. Aún en medio de la madrugada, María y Mateo fueron despertados por una llamada de una vecina que lo había escuchado todo en las noticias locales. Sin pensarlo 2 veces, María se calzó los zapatos y tomó a Mateo de la mano. «Vamos, hijo, vamos al hospital», dijo ella con la voz temblorosa. El niño, aún somnoliento y confundido, sintió el corazón acelerarse en cuanto escuchó el nombre de Isabel junto a palabras como estado grave y accidente fatal. En el camino al hospital, María sostenía un rosario con fuerza entre los dedos, orando en voz baja. Mateo, con los ojos fijos en la ventana del autobús que los llevaba hasta allí, apenas podía respirar. Por más que la mujer los hubiera tratado con tanto desprecio, algo dentro de ellos les impedía dar la espalda en ese momento. Al llegar a la recepción, la expresión de la enfermera que los atendió fue clara. La situación de Isabel era crítica, muy crítica. Y en ese instante, algo les decía a ambos que una nueva batalla de fe apenas comenzaba. El pasillo del hospital parecía interminable. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo, creando un ambiente frío e impersonal. María y Mateo permanecían allí, parados, cerca de la puerta de la UCI, mientras los médicos y enfermeros entraban y salían apresurados, con expresiones serias y preocupadas. A cada instante, algún profesional pasaba con carpetas en las manos, hablando términos médicos que ellos apenas podían entender. Se escuchaban palabras como hemorragia interna, traumatismo cráneoencefálico y estado inestable. María sostenía con fuerza la mano de su hijo, pero sus dedos temblaban, delatando el miedo que la invadía. Mateo, sentado en uno de los bancos del pasillo, con las piernas colgando de nerviosismo, mantenía la mirada fija en la puerta doble de la sala donde Isabel luchaba por su vida. Por más cruel que ella hubiera sido, humillándolo y burlándose de su fe, él no podía sentir odio. Muy al contrario, un sentimiento de compasión y deber nacía dentro de él, fuerte e incontrolable. El niño miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas y preguntó en un hilo de voz, «¿Va a morir, mamá?». María, respirando hondo, pasó la mano por su cabello y respondió con la poca fuerza que le quedaba, «No si tenemos fe, hijo mío, no mientras podamos orar». Sin perder más tiempo, los dos se arrodillaron allí mismo, en medio del frío pasillo. María sacó de su bolso un pequeño rosario de cuentas desgastadas, el mismo que llevaba con ella desde hacía años. Mateo, con las manos unidas frente al pecho, cerró los ojos con fuerza y comenzó a susurrar palabras que venían directamente del corazón. «Señor, cuídala, aunque ella no crea, aunque haya hecho lo que hizo. Ella es madre, y Lucía la necesita. Por favor, Dios, no dejes que muera». Su voz se quebraba con cada frase, pero el niño continuaba, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Las horas parecían arrastrarse como una eternidad. Mientras los minutos pasaban, Mateo comenzó a caminar de un lado a otro, inquieto, deteniéndose solo de vez en cuando para arrodillarse y volver a rezar.
Cada vez que un equipo médico entraba a toda prisa en el cuarto de Isabel, su corazón volvía a acelerarse. María intentaba mantener la calma, pero de vez en cuando no podía evitar los sollozos. Algunos enfermeros pasaban, lanzando miradas curiosas a los dos. Una señora mayor, que también esperaba noticias de un familiar, llegó a acercarse y con una sonrisa cansada, dijo en voz baja: «Continúen. La oración de un niño tiene poder». Y fue exactamente lo que hizo Mateo. Durante toda esa noche y parte de la mañana siguiente, el niño permaneció allí, a veces de rodillas, a veces de pie con los ojos cerrados, otras veces con las manos apoyadas en la puerta de la UCI, como si quisiera, con el toque, transmitir su fe a lo que ocurría dentro. «Dioses, por favor, que me escúchanos», Mostyn repetía una y otra vez, como un mantra de esperanza. María, entre una oración y otra, lloraba en silencio, acariciando el cabello de su hijo. «Mi niño, tienes un corazón tan bonito. Dios te va a escuchar, lo sé», decía besando su frente. El sol ya comenzaba a salir en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados, cuando uno de los médicos finalmente salió de la UCI. Su rostro estaba cansado, las ojeras profundas, pero había un leve cambio en su expresión. Se acercó a María y Mateo, los miró a los dos con una seriedad cargada y dijo simplemente: «Ella sigue muy débil, pero, por primera vez desde que llegó, reaccionó a un estímulo». María llevó la mano a la boca, las lágrimas brotando de nuevo. Mateo, con el corazón disparado, apretó las manos juntas y cerró los ojos. «Gracias, gracias, Dios». Sin perder tiempo, el niño se arrodilló una vez más, justo allí, en el suelo frío del hospital, y reinició la oración con aún más fuerza. Era como si en ese instante, después de tantas horas de súplica, supiera que el momento decisivo estaba cerca, y nada, absolutamente nada, lo haría dejar de orar. La mañana avanzaba despacio. Los rayos de sol ya iluminaban el pasillo del hospital, atravesando los ventanales y creando franjas doradas en el suelo. Dentro de la UCI, el ambiente permanecía en silencio, excepto por el sonido rítmico de los monitores cardíacos que seguían cada latido débil del corazón de Isabel. Ella estaba ahí, inmóvil, conectada a cables, tubos, respiradores, su rostro pálido, el cabello rubio esparcido sobre la almohada, las marcas del accidente aún visibles en cada herida. Detrás del vidrio de la puerta, Mateo seguía arrodillado con la cabeza baja, los dedos entrelazados en oración. El pequeño parecía ajeno a todo, como si no existiera nada más que aquella plegaria. María, exhausta, se sentó en uno de los bancos del pasillo, pero no apartaba los ojos de su hijo. Cada vez que Mateo murmuraba una nueva súplica, ella cerraba los ojos y lo acompañaba en silencio. Algunos enfermeros ya lo reconocían y cruzaban miradas discretas cada vez que pasaban por allí. Era imposible ignorar la imagen de aquel niño, tan pequeño, tan humilde, y al mismo tiempo con una fe tan grande. Las palabras de él, incluso dichas en voz baja, parecían llenar el ambiente con una energía distinta, como si cada frase llevara una fuerza invisible. «Por favor, Dios, solo un poco más de fuerza, no me dejes rendirme ahora», pensaba Mateo, apretando las manos con más fuerza. Dentro del cuarto, los monitores comenzaron a emitir un nuevo ritmo. Nada que llamara la atención de inmediato, pero suficiente para que una de las enfermeras lo notara y se acercara a la cama. Ella miró las gráficas, luego a Isabel, y entonces, con un gesto automático, llamó a otro colega. «Creo que está reaccionando», susurró, como si tuviera miedo de romper el momento. Mientras los profesionales se movían discretamente, Mateo, aún arrodillado afuera, apretó aún más las manos juntas y con lágrimas en los ojos, habló bajito. «Por favor, Dios, solo una señal más, solo una más. Sé que me estás escuchando.
Fue entonces cuando, como un suspiro leve, Isabel movió los dedos. Una contracción sutil en la mano derecha, casi imperceptible. Luego, sus pestañas comenzaron a temblar. Poco a poco, con un esfuerzo doloroso, abrió los ojos. La primera imagen que sus ojos nublados lograron distinguir fue precisamente la de Mateo, ahí, arrodillado, con la cabeza baja, las manos juntas, orando por ella con tanta devoción que parecía que todo su mundo dependía de esa oración. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué hace este niño aquí?, pensó, confundida, pero incapaz de apartar la mirada. Las lágrimas llegaron antes incluso de que pudiera reaccionar. El impacto se apoderó de su semblante. El recuerdo de todo lo que le había dicho, de las palabras crueles, de las burlas, todo volvió a su mente como una película acelerada. Intentó abrir la boca, pero no pudo. Su garganta parecía seca, cerrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor físico, sino de una mezcla de culpa, incredulidad y arrepentimiento que comenzaba a nacer ahí, en ese preciso momento. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto por mí? Después de todo lo que le hice, la pregunta resonaba en su mente como un martillo. Afuera, María notó el movimiento de las enfermeras entrando y saliendo del cuarto. Sintió que el corazón le latía más rápido y instintivamente apretó la mano de su hijo con más fuerza. «Mateo, hijo, mira allá», susurró, señalando con la barbilla en dirección al vidrio. El niño levantó la cabeza despacio, con los ojos aún llenos de lágrimas, y al ver a los médicos alrededor de la cama y a Isabel con los ojos entreabiertos, llevó las manos a su rostro, sin poder contener el llanto de alivio. Por primera vez desde el accidente, ella estaba despierta. Mateo soltó un sollozo alto, cubriéndose la boca con las manos. María respiró hondo, conteniendo las lágrimas, y murmuró con la voz quebrada, mirando a su hijo: «Dios cuida incluso de aquellos que no creen en Él». Mateo solo asintió con la cabeza, los ojos fijos en Isabel, como si su oración aún no hubiera terminado. Allí dentro, aún débil, Isabel seguía mirando al niño, y por primera vez en su vida no supo qué decir. Los días siguientes fueron de recuperación lenta. Isabel permaneció en el hospital por más de una semana, pasando por exámenes, fisioterapia y un monitoreo constante. Cada pequeño progreso era celebrado por los médicos como una victoria, pero para ella el mayor peso no era físico, era emocional. Cada vez que abría los ojos, era imposible no recordar la escena que vio al despertar. Mateo, de rodillas, con los ojos cerrados, orando con una fe tan pura que la imagen parecía grabada permanentemente en su memoria. Cuando finalmente recibió el alta, Isabel regresó a casa en una mañana nublada. El auto se estacionó frente a la mansión y al bajar tuvo la extraña sensación de que todo a su alrededor parecía diferente. La reja de hierro, los jardines impecables, la fachada imponente, nada parecía tan grandioso a sus ojos. Mientras subía los escalones de la entrada, con la ayuda de una enfermera, miró de reojo hacia el jardín, exactamente el mismo lugar donde Lucía casi perdió la vida. Su corazón se encogió. Por algunos segundos quedó inmóvil ahí, mirando la piscina, un recuerdo doloroso e imposible de ignorar. Dentro de la casa, el silencio la recibió como un viejo conocido. Lucía corrió a abrazarla con los ojos brillando de alegría. «Mamá, ¿volviste?», dijo la niña, enterrando el rostro en su regazo. Isabel sonrió, pero la sonrisa fue pequeña, contenida. Mientras acariciaba el cabello de su hija, su mente viajaba de nuevo a aquella noche en el hospital. Las palabras de Mateo resonaban de forma insistente. «Dios me usó, fue Él quien salvó la vida de su hija». Isabel cerró los ojos por un instante y respiró hondo. «¿Por qué esto no sale de mi cabeza? ¿Por qué?», pensaba. En los días que siguieron,
Pasaba horas sentada en la terraza, mirando al horizonte, con una expresión distante. Apenas comía, apenas conversaba con sus amigas, que enviaban mensajes preguntando cuándo podrían visitarla. Isabel ignoraba todas. Cuando María cruzaba el pasillo, la patrona solo la observaba en silencio, sin los acostumbrados comentarios ásperos. Mateo, por su parte, pasaba cerca de ella cabizbajo, evitando el contacto, como si aún sintiera el peso de las últimas palabras crueles que escuchó antes del accidente. Pero dentro de ella, algo empezaba a cambiar. Una mañana, al mirarse en el espejo, Isabel se sorprendió al no reconocer su propia expresión. Había ojeras profundas, la piel sin brillo y principalmente una mirada vacía, sin la arrogancia de antes. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, murmuró en voz baja, pasando los dedos por las cicatrices aún visibles en su rostro. Imágenes de todos los momentos en que despreció a María y Mateo comenzaron a pasar por su mente como una avalancha. Las risas de burla, los comentarios venenosos, la negativa a reconocer lo que el niño había hecho por Lucía. Aquella tarde, Isabel se levantó con una decisión firme. Caminó hasta la cocina donde María y Mateo estaban terminando de lavar los trastes. Se detuvo en la puerta por algunos segundos, observándolos en silencio. Vio la manera en que María miraba a su hijo con ternura. Vio la fe estampada en el rostro de ambos, incluso después de todo lo que habían sufrido. Respiró hondo, apretó los dedos entre sí y con la voz aún un poco vacilante, dijo para sí misma, casi como un susurro: «Esto tiene que cambiar. Necesito arreglar esto, de alguna manera». El sol apenas había salido cuando Isabel ya estaba de pie, organizando cada detalle del nuevo almuerzo que tendría lugar en la mansión. Pero esta vez, el ambiente era diferente. No había la misma ansiedad superficial de antes. Las flores elegidas eran simples, la decoración más discreta. Hasta los meseros parecían menos rígidos. Isabel, con un vestido claro y el cabello recogido de manera despreocupada, caminaba de un lado a otro, revisando las mesas, ajustando pequeños detalles con sus propias manos. Esta vez, no es para mostrar nada a nadie. Es para arreglar lo que destruí, pensaba respirando hondo. María observaba todo a distancia, sin entender qué estaba sucediendo. Se sentía inquieta con aquel movimiento inusual. Mateo, por su parte, ayudaba a su madre en la cocina, callado, pero atento a cada sonido que venía del salón. Cuando vio llegar a las mismas mujeres de la alta sociedad, todas con vestidos llamativos y perfumes fuertes, el niño sintió que el estómago se le revolvía. «Va a ser todo igual otra vez», pensó suspirando. Las invitadas entraron, riendo en voz alta, comentando sobre los últimos acontecimientos, sin imaginar lo que estaba por venir. En cuanto todas estuvieron sentadas, con las copas de prosecco en las manos y los platos siendo servidos, Isabel se levantó. Golpeó suavemente una cuchara contra la copa de cristal, llamando la atención de todos. El salón se silenció casi de inmediato. Las amigas la miraron, esperando una de sus frases de efecto o algún comentario venenoso, pero lo que vino fue completamente inesperado. Con la voz quebrada, Isabel comenzó: «Antes que nada, necesito decir algo que tengo atorado aquí desde hace días». Llevó la mano al pecho, respiró hondo y continuó: «Cometí un error grave, y hoy necesito reconocerlo». Las invitadas intercambiaron miradas confundidas. Algunas se miraron entre sí frunciendo el ceño como si no entendieran. Isabel prosiguió: «Hace poco, mi hija casi muere aquí. En este jardín, ese día, vi lo que ninguna de ustedes va a creer si lo cuento. Pero tengo que contarlo». Hizo una pausa, sintiendo que la garganta se le cerraba. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Mateo, parado en la puerta de la cocina, contuvo la respiración, sorprendido. María llevó las manos a la boca, completamente atónita. Si hoy Lucía está viva,
Es gracias a dos personas, María y Mateo, dijo Isabel con la voz quebrándose, mientras todas nosotras, mirábamos sin saber qué hacer. Este niño tuvo fe. Una fe que siempre ridiculicé, una fe que humillé, pero que, ese día, salvó la vida de mi hija. El silencio en la sala fue absoluto. Algunas invitadas comenzaron a bajar la mirada. Otras quedaron inmóviles, como si no supieran cómo reaccionar. Isabel respiró hondo, como si luchara contra un nudo en la garganta, y prosiguió, con la voz ahora aún más emocionada. Y no fue solo eso. Días después, cuando yo estaba entre la vida y la muerte, en el hospital, los dos, esta madre y este niño, estuvieron afuera de mi cuarto, orando, sin parar, ni por un segundo. Mientras yo estaba inconsciente, mientras los médicos decían que tal vez no sobreviviría, ellos estuvieron ahí, de rodillas, rezando por mí. Incluso después de todo lo que les hice, incluso después de todo lo que les dije, las lágrimas ahora corrían sin que pudiera contenerlas. Hoy, estoy aquí, de pie, respirando, con mi hija viva, y sé que se lo debo a ustedes dos, dijo Isabel, mirando directamente a María y Mateo, que estaban parados, en shock, en la puerta de la cocina. Isabel entonces respiró hondo una vez más, limpió las lágrimas con el dorso de la mano y continuó. Fui injusta con ustedes, fui cruel, y hoy, delante de todos, quiero pedir disculpas, de verdad. Su voz tembló al final de la frase. Mateo miró a su madre sin saber si lo que estaba escuchando era real. María, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente apretó el brazo de su hijo, como si quisiera asegurarse de que aquello realmente estaba ocurriendo. El silencio continuó por algunos segundos, hasta que una de las amigas de Isabel, aún en shock, murmuró: «Dios mío, nunca imaginé oír esto de su boca». Las demás seguían calladas, algunas con los ojos vidriosos, otras simplemente atónitas. Isabel respiró hondo una vez más, ajustó el dobladillo de su vestido y concluyó: «Ahora, si me lo permiten, me gustaría hacer una cosa más, algo que, sinceramente, jamás imaginé que haría». Miró a María con una mirada firme, y lo que vendría a continuación sorprendería a todas aún más. El salón permanecía en un silencio casi incómodo. Las invitadas seguían con los cubiertos suspendidos en el aire, las miradas fijas en Isabel, como si esperaran que ella desmintiera todo aquello en cualquier segundo. Pero no, Isabel estaba decidida. Secó las últimas lágrimas de su rostro, respiró hondo y con un leve temblor en la voz dijo: «Antes de servir la comida, quiero pedir algo que nunca imaginé que haría en mi vida». Giró la mirada directamente hacia María y completó: «¿Tú podrías dirigir una oración antes de la comida?». El impacto fue inmediato. Las amigas intercambiaron miradas incrédulas. Una de ellas llegó a susurrarle a otra: «¿Ella de verdad va a hacer esto?». Isabel, notando los murmullos, levantó la mano pidiendo silencio. «Por favor, les pido que todas se tomen de las manos solo por hoy, solo por este momento», dijo con firmeza, intentando mantener el control de la emoción. Lentamente, una a una, las mujeres fueron obedeciendo, aunque con cierta reticencia. Algunas hicieron discretas muecas, otras bajaron la cabeza, visiblemente incómodas. María, con el corazón acelerado, miró a Mateo como buscando coraje en los ojos de su hijo. El niño sonrió levemente, como diciéndole en silencio: «Vamos, mamá, ahora es tu turno». Entonces, con pasos firmes, María salió de la cocina y fue hasta el centro del salón. Se detuvo al lado de Isabel, que aún tenía los ojos bajos, como si luchara contra su propio orgullo hasta el último segundo. Las dos se miraron,
y por primera vez había respeto en esa mirada. Señor, gracias por este día, gracias por la vida, por la oportunidad de estar aquí, juntos, comenzó María con la voz quebrada. Mateo apretó las manos de quienes estaban a su lado y cerró los ojos con fuerza. Isabel, vacilante, tardó algunos segundos, pero pronto bajó la cabeza y entrelazó los dedos en un gesto tímido, pero sincero. Era la primera vez que hacía eso, de verdad. El silencio que siguió parecía tener un peso diferente. No era incómodo, era profundo, cargado de significado. Las palabras de María continuaron, agradeciendo por la recuperación de Lucía y por la vida de Isabel. Durante la oración, Lucía, que estaba sentada al lado de su madre, no pudo resistir. Soltó la mano de una de las invitadas y corrió hacia Mateo, abrazando al amigo con fuerza. «Mateo, te quiero», dijo bajito, apoyando el rostro en su pecho. El niño la envolvió en un abrazo protector, con una sonrisa emocionada. Las lágrimas regresaron a los ojos de María, e incluso Isabel, al abrir los ojos al final de la oración, tuvo que parpadear varias veces para contener las propias lágrimas. Cuando María terminó, el salón permaneció quieto por algunos segundos. Las amigas de Isabel aún parecían digerir todo lo que acababan de presenciar. Una de ellas llevó la servilleta al rostro, discretamente, intentando ocultar el llanto. Isabel respiró hondo, miró a todas, y en un gesto simple pero simbólico, hizo una señal para que sirvieran el almuerzo. Pero antes de sentarse, se detuvo por un instante, y aún con la cabeza baja, murmuró en un tono que solo ella y Dios escucharon. «Dios, gracias por darme una nueva oportunidad». Y el cambio de Isabel no terminó ahí. En los días que siguieron, la mujer que antes ridiculizaba la fe, comenzó a buscar respuestas que iban más allá de todo lo que conocía. Empezó a asistir a pequeños momentos de oración con María y Mateo, escuchando con atención, preguntando, queriendo entender. Por primera vez, ella misma hizo una oración, sola, en el silencio de su cuarto. Pidió perdón, pidió sabiduría y dio gracias. Mateo pasó a ser visto como más que un simple ayudante de cocina. Isabel lo llamaba por su nombre, con cariño, como si fuera parte de la familia. María, antes tratada con distancia, ahora recibía sonrisas genuinas y palabras de gratitud. Y Lucía nunca más tuvo que escuchar de su madre que no podía jugar con su amigo. Al contrario, ahora Isabel se encargaba de invitarlo a los paseos, los almuerzos y hasta a las oraciones antes de las comidas. La mansión seguía siendo grande, lujosa, pero lo que ahora realmente llenaba ese lugar era algo mucho más grande: fe, gratitud y una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.